Dragonlance, las crónicas perdidas, 2. El orbe de los dragones. Margaret Weis y Tracy Hickman. Audiolibro editado por Juan Pablo Flores Montaño, para El Amo del Calabozo, 2022. Preámbulo. La historia hasta ahora. Muchos años después de la Guerra de la Lanza, a un miembro de la Orden de los Estetas, una mujer llamada Lilith Cuño, se le ocurrió la idea de invitar a los niños de Palantas a visitar la gran biblioteca para oír relatos de la historia de Krynn. Por entonces, Lilith era una de las estetas más poderosas e influyentes, superada únicamente por Bertrem, y a pesar de que muchos de los otros estetas se alarmaron ante la perspectiva de dedos pringosos, narices mocosas y voces chillonas que perturbarían sus estudios, Lilith se salió con la suya. Lilith Cuño no llegó a casarse, algunos dicen que en su corazón guardaba una pena secreta, pero le encantaban los niños y era una excelente historiadora, tanto que muchos de los padres que llevaban a los críos se quedaban a escucharla. ¿Cómo es posible que vosotros, nuestros lectores, no hayáis leído las aventuras de nuestros héroes desde hace mucho tiempo, o quizá nunca hayáis leído nada sobre ellos antes de abrir este libro? Decidimos que sería aconsejable quedarnos hoy para oír lo que cuente Lilith. Va a relatar a los pequeños la historia de dos mujeres importantes en la vida de uno de los héroes, Tanis Semielfo. Las mujeres, Laurana y Kitiara, son protagonistas del libro que ahora sostenéis en las manos. Antes de entrar de lleno en el relato, Lilith hace un resumen de lo que ha ocurrido antes. Escuchemos. 7 amigos juraron reunirse en Solace tras 5 años de ausencia, durante los cuales, aparentemente, fueron en busca de algún indicio de los verdaderos dioses, pero en realidad se buscaban a sí mismos. Estos 7 amigos eran Tanis Semielfo, los gemelos Raistlin y Caramon Majere, el enano Flint Fireforge, el incontrolable Kender Tasleof Burrofoot, el caballero Sturm Brickblade y Kitiara Utmatar, media hermana de los gemelos. Sturm y Kit partieron hacia el norte, en dirección a Solamnia, en busca de información sobre sus respectivos padres desaparecidos. Los demás tomaron caminos distintos. Todos regresaron a la posada en la fecha acordada excepto Kitiara, que envió un mensaje a el último hogar para avisar que no iba. La noticia entristeció y decepcionó profundamente a Tanis, que estaba enamorado de Kit. La llegada a la posada de una misteriosa mujer que llevaba un báculo con un cristal azul provocó que los otros 6 amigos se encontraran metidos de repente en una aventura conocida como el Retorno de los Dragones. Los acontecimientos llevaron a nuestros héroes desde Solace a la ciudad maldita de Zakzaroth, donde los verdaderos dioses se manifestaron y les entregaron los discos de Mizakar. Se decía que los discos contenían el conocimiento de los verdaderos dioses, pero nadie sabía leerlos, y partieron en busca de alguien que pudiera descifrarlos. De vuelta en Solace, Tanis se había encontrado con un viejo amigo, un elfo llamado Giltanas. Tanis y Giltanas se habían criado juntos y antaño habían estado muy unidos, pero, desde entonces, el tiempo y las circunstancias habían cortado esos lazos. Las tropas de un presuntuoso Hobgoblin, Femaster Toede, los hicieron prisioneros a todos. Transportaban a los esclavos a la ciudad de Pax Tarkas, enjaulados en carros con barrotes, cuando los rescató un grupo de elfos. Era una partida pequeña, en contra de todo lo que Femaster contaría después. En el grupo de elfos, Tanis reconoció a Portios, hermano de Giltanas. Al enterarse de que los compañeros aseguraban haber encontrado evidencia del regreso de los verdaderos dioses y de que habían recuperado para el mundo el poder de la curación, Portios condujo a Tanis y a sus amigos a Qualinos. Allí, Tanis se reencontró con una joven con la que había estado comprometido en el pasado, hija del orador de los soles, Laurana. La elfa aún lo amaba, pero Tanis había dejado de quererla. Su amor por Kitiara seguía siendo apasionado y rompió el compromiso por los sentimientos encontrados que le dividían el corazón, aunque en realidad el padre y los hermanos de ella nunca habían aprobado su relación. Por las venas de Tanis corría también sangre humana.
Los elfos convencieron a Tanis y a sus amigos para que fueran a la ciudad de Pax Tarkas, gobernada por el señor del dragón Verminar. Tanis y su grupo planearon una revuelta de los esclavos con la esperanza de impedir que los ejércitos de los dragones, que amenazaban a los elfos, lanzaran un ataque contra Qualinost y dar así a los elfos ocasión de escapar al exilio para ponerse a salvo. Los amigos, a los que acompañaba Giltanas como guía, emprendieron la marcha hacia Pax Tarkas. Dolida por el rechazo de Tanis, Laurana huyó de casa para estar con él. Tanis intentó hacer que regresara, pero la joven se opuso y no dio su brazo a torcer. De camino a Pax Tarkas, se les unió un hombre llamado Eben Saterstone que aseguraba haber escapado del ejército de los dragones, pero que era en realidad un espía del señor del dragón Verminar. Los héroes entraron a hurtadillas en Pax Tarkas y se mezclaron con los esclavos. Allí conocieron a un hombre llamado Elistan que se estaba muriendo de una enfermedad que lo consumía, pero Goldmon, una nueva seguidora de la diosa sanadora Misakal, rogó a la deidad por él. Elistan se curó y quiso saber más cosas sobre esos dioses. Goldmon le mostró los discos de Misakal y resultó que él sabía leerlos. Se hizo clérigo de Paladine y trabajó para dar a conocer la existencia de los verdaderos dioses al resto de las personas esclavizadas en Pax Tarkas. Tanis y sus amigos dirigieron a los esclavos en la revuelta y mataron a Verminar. 800 personas, entre hombres, mujeres y niños, huyeron hacia el sur y se las ingeniaron para burlar a los perseguidores. Se refugiaron en cuevas con la esperanza de poder pasar allí el invierno. Entretanto, un draconiano Aurak, enmascarado como Verminar, reunió una fuerza de dragones rojos y emprendió la persecución de los antiguos esclavos, que no tuvieron más remedio que huir del valle y buscar refugio con los enanos en el reino perdido de Thorvardin. Estas aventuras se relatan en el libro El Mazo de Caras. Durante ese tiempo, Laurana siguió viajando con el grupo. El peligro, la pena y el miedo la obligaron a madurar. La muchacha, en otro tiempo consentida y testaruda, se convirtió en una joven seria y juiciosa. Utilizó las artes diplomáticas aprendidas en la corte de su padre para ayudar a Elistan en su labor, y Tanis descubrió que le encantaba aquella preciosa joven, tan distinta a la muchacha que había conocido. Empezó a enamorarse de ella y a sentirse dividido por los sentimientos. ¿A cuál de las dos mujeres amaba de verdad? En cuanto a Laurana, el amor que sentía por él no flaqueó nunca. Después de tantas adversidades y peligros, los héroes encontraron el mazo de Caras y se lo devolvieron a los enanos, que, a cambio, permitieron que los refugiados se quedaran en Thorvardin hasta que hallaran un modo seguro de viajar a un nuevo hogar. Tanis y su grupo se pusieron en camino hacia la ciudad portuaria de Tarsis, donde comprarían pasaje en los barcos de blancas alas para los refugiados que buscaban una nueva tierra a la que llamar suya. El periplo y las aventuras a lo largo del camino se describen en la tumba de Uma. En cuanto a Kitiara Utmatar, siguió un camino diferente al de sus amigos. Mientras ellos recorrían la senda de la luz, ella caminaba por la que conducía a la oscuridad. Se unió al ejército de los dragones de la reina Taquisis y no tuvo que pasar mucho tiempo para que la destreza y la ambición de Kitiara la uparan al cargo de señor del dragón del ejército azul, de manera que en gran parte de Ansalon se la conoció como la Dama Azul. Las aventuras particulares de Kitiara y Laurana y lo que les aconteció en este periodo de tiempo nunca se han relatado, hasta ahora. En el libro La Dama Azul, las dos mujeres con protagonismo en la vida de Tanis y Mielfo emprenden por separado periplos peligrosos que las conducen a los mayores desafíos que habrán afrontado hasta ese momento. Yo misma juego un pequeño papel en esta historia. Todo empezó. Primera parte. Prólogo. Habían pasado más de 300 años desde la última vez que oyó el sonido de una voz humana. O, más bien, desde la última vez que oyó hablar a un humano. Desde entonces había oído gritos de los que habían llegado al alcázar de Dargar para enfrentarse a él, gritos que acababan en boqueadas y gorgoteos mientras se ahogaban en su propia sangre. Lord Sas no tenía paciencia con esos necios. No tenía paciencia con quienes llegaban buscando el supuesto tesoro que guardaba.
No tenía paciencia con los que iban con la aguerrida misión de librar al mundo del mal que él representaba, porque sabía la verdad. ¿Quién mejor para saberlo que quien antaño había cabalgado en busca de sus propias hazañas caballerescas? Sabía que los caballeros eran egoístas, egocéntricos, interesados solo en la gloria y en oír sus nombres en boca de los bardos. Vislumbraba a través de la brillante armadura los puntos de oscuridad que ennegrecían sus almas. El valor les resumaba por esos poros, se perdía cuando les hacía frente y caían de rodillas con un tintineo de las brillantes armaduras para suplicarle clemencia. Lord Sas no podía dar lo que no tenía. ¿Quién había mostrado clemencia con él? ¿Quién había oído sus gritos? ¿Quién los oía ahora? Los dioses habían regresado, pero él era demasiado orgulloso para pedir el perdón de Paladine. Lord Sas no creía que se le concediera ese perdón, y, en el fondo, el Caballero de la Muerte pensaba que no debía concedérsele. Sentado en el trono del gran salón de su ruinoso alcázar, seguía escuchando noche tras noche, en una sucesión inacabable, a los espectros de las elfas malditas que estaban condenadas a cantar igual que él estaba condenado a oír la balada de sus crímenes. Cantaban sobre un valeroso y gallardo caballero cuyas pasiones antojadizas lo empujaron a seducir a una doncella elfa y dejarla embarazada. Cantaban sobre la esposa traicionada a quien se quitó de en medio de manera muy oportuna para que a la doncella elfa se le diera la bienvenida al alcázar de Dargar. Cantaban sobre el espanto de la nueva esposa cuando descubrió la verdad y de sus plegarias a los dioses tratando de convencerles de que aún quedaba algo de bondad en Sas y suplicándoles que le concedieran una posibilidad de salvación. Cantaban sobre la respuesta de los dioses. A Lord Sas se le daría el poder de persuadir al príncipe de los sacerdotes de que abandonara la idea de proclamarse a sí mismo Dios y de ese modo prevenir la cólera divina. Sas podría evitar el desastre del cataclismo, salvar la vida de miles de inocentes, legar a su hijo un nombre del que se sintiera orgulloso. Cantaban sobre el viaje de Sas a Istar, resuelto a salvar a la humanidad aunque él mismo pereciera. Cantaban sobre su papel, el de aquellas elfas malditas que le salieron al paso en la calzada para contarle mentiras sobre su amada. Cantaban sobre citas secretas con otros hombres y sobre una criatura que no había engendrado él. Cantaban sobre la ira de Sas mientras cabalgaba de vuelta a su castillo y de cómo ordenó que su esposa se presentara ante él y cuando la tuvo delante proclamó que era una puta y su hijo un bastardo. Cantaban sobre los terremotos cuando la montaña ígnea arrojada por los dioses se estrelló contra Istar y que con las sacudidas la gran lámpara, resplandeciente por los centenares de velas encendidas, cayó del techo y se precipitó sobre su esposa y su hijo. Cantaban sobre cómo los habría podido salvar, pero, consumido por el odio y la sed de venganza, vio prenderse fuego al cabello de su esposa y oyó los gritos frenéticos del pequeño cuando la tierna carne se cubrió de ampollas y se abrazó. Todas las noches cantaban sobre cómo giró sobre sus talones y empezó a alejarse. Por último cantaban, y por siempre jamás oiría la maldición que le echó su esposa, que viviría para siempre, un caballero encadenado a la muerte y a la oscuridad, obligado a rememorar sus crímenes constantemente mientras el tiempo discurría, los minutos interminables como horas, las horas interminables como años, los años vacuos y vacíos y tan fríos como solo pueden serlo los muertos irredentos. En todos esos años hacía tanto tiempo que no había oído una voz dirigiéndose a él que, cuando una le habló, durante un instante creyó que era parte de sus cavilaciones y no hizo caso. Lord Sas, te he llamado 3 veces, dijo la voz en tono imperioso, furiosa porque no le había hecho caso. ¿Por qué no respondes? El caballero muerto, cubierto con la armadura ennegrecida por el fuego y manchada de sangre, escudriñó a través de la visera del yelmo. Vio una majestuosa y bella mujer, oscura y cruel como el abismo que gobernaba. Taquisis, dijo sin incorporarse del sillón. Reina Taquisis, replicó con desagrado y dando énfasis al título. No eres mi reina, contestó él. Taquisis le asestó una mirada iracunda y su aspecto cambió. Se transformó en un enorme dragón con 5 cabezas que se retorcían al tiempo que siseaban y escupían.
La criatura terrorífica se irguió, imponente, ante él y todas las cabezas bramaron con ira. Los dioses de la luz te hicieron lo que eres, pero yo puedo destruirte. Siseo Taquisis. Las cabezas de dragón, con los colmillos goteantes de saliva, se abalanzaron hacia él en un gesto amenazador. Te arrojaré al abismo y te destrozaré, te haré sufrir y te torturaré por toda la eternidad. Antaño, la cólera de la diosa había destruido un mundo, pero Lord Sas no se acobardó ante ella, no cayó de hinojos ni tembló de miedo. Siguió sentado en el trono, alzados hacia ella los ojos que ardían como una llama estable y constante, sin temor ni inquietud. ¿Qué diferencia habría entre esa existencia atormentada y la que sufro ahora? Le preguntó con voz queda. Las 5 cabezas interrumpieron las arremetidas amenazadoras y se quedaron suspendidas sobre él, desconcertadas. Al cabo de un momento, el dragón se esfumó y la mujer reapareció con una sonrisa en los labios. No he venido a pelear, mi lord, empezó en un ronroneo seductor, persuasivo. Aunque me has lastimado, aunque me has herido profundamente, estoy dispuesta a perdonarte. ¿Y cómo te he lastimado, Taquisis?, preguntó, y a pesar de que no quedaba ni rastro de su semblante a la diosa le dio la impresión de que le dirigía una sonrisa sarcástica. «¿Sirves a la causa de la oscuridad?», empezó la diosa. Lord Sas sacudió la cabeza en un gesto negativo, como diciendo que no estaba al servicio de ninguna causa, ni siquiera la suya propia. «Y sin embargo, te mantienes alejado de la gloriosa batalla que estamos librando», continuó Taquisis. «El emperador Ariakas estaría orgulloso de tenerte a sus órdenes». La llama de los ojos de Lord Sas titiló, pero Taquisis estaba tan apasionadamente inmersa en su empresa que no lo vio. «No obstante, aquí estás, encerrado en este alcázar renegrido», prosiguió con acritud, «lamentando tu sino mientras otros disputan tus batallas. Por lo que he visto, señora, tu emperador está ganando las suyas», contestó Sas con acritud. «Gran parte de Ansalon está bajo su dominio actualmente. No nos necesitas ni a mí ni a mis fuerzas, así que márchate y déjame en paz». Velados los ojos bajo las largas pestañas, Taquisis miró al caballero muerto. Los oscuros mechones de cabello ondeaban al impulso del viento helado que se colaba a través de los muros agrietados y desmoronados. «Cierto, estamos ganando», confirmó, «y no me cabe duda de que al final saldremos vencedores. Sin embargo, esto te lo diré a ti y solo a ti, mi lord. No hemos aplastado a los dioses de la luz tan fácil y rápidamente como había previsto. Han surgido ciertas complicaciones. El emperador Ariakas y mis señores de los dragones agradecerían tu ayuda, así que ciertas complicaciones». Lord Sas estaba al tanto de esas complicaciones. Uno de esos jactanciosos señores de los dragones había muerto, todos los demás deseaban la corona del poder para sí mismos, y aunque en público bebían vino en la copa de la concordia, en privado escupían al suelo. Los elfos de Qualinesti habían escapado del ejército de los dragones que había ido a aniquilarlos. Los enanos de Torvardin habían derrotado a componentes de ese mismo ejército rojo y habían expulsado a la oscuridad del interior de la montaña. Los caballeros solámnicos habían caído derrotados, pero todavía no estaban acabados. Solo necesitaban un adalid que los capitaneara y en cualquier momento podía surgir uno de sus filas. Los dragones de colores metálicos, que hasta ese momento se habían mantenido al margen del conflicto, empezaban a sentir desasosiego, a pensar que quizás se habían equivocado. Si los poderosos dragones dorados y plateados de Paladín entraban en liza del lado de la luz, los dragones rojos y azules, así como los verdes, negros y blancos, iban a tener serios problemas. Taquisis tenía que conquistar inmediatamente Ansalon, antes que los dragones de colores metálicos tomaran parte en la guerra, antes que los ejércitos de la luz, ahora divididos, entraran en razón y crearan alianzas, antes que los caballeros de Solamnia hallaran un héroe. «Te propongo un trato, Taquisis», ofreció Lord Sas. En los ojos oscuros de la reina hubo un destello de ira. No estaba acostumbrada a negociar arreglos, sino a dar órdenes y a que se la obedeciera. No obstante, tuvo que tragarse la rabia.
Su arma más eficaz era el terror, y su aguzado filo estaba embotado y era inservible contra el caballero de la muerte que lo había perdido todo y, por ende, no tenía nada que temer. ¿Qué trato propones? No puedo servir a alguien a quien no respeto, dijo Sas. En consecuencia, prometeré lealtad y pondré mi ejército al servicio del Señor del Dragón que tenga el valor de pasar la noche en el Alcázar de Dargar, solo. O, digamos más bien, al Señor del Dragón que logre sobrevivir una noche a solas en el Alcázar de Dargar. Ese Señor del Dragón tendrá que aceptar voluntariamente, no coaccionado por ti o por cualquier otro, añadió Lord Sas, conocedor de cómo funcionaba la mente de la diosa. Taquisis le asestó una mirada colérica, en silencio. Si no lo necesitara, lo habría despachurrado entre los anillos serpentinos de su ira, lo habría despedazado con las garras de su furia y lo habría devorado con las fauces de su odio. Pero lo necesitaba, mientras que él a ella, no. Comunicaré tu mensaje a mis señores de los dragones, aceptó finalmente Taquisis. Tendrá que venir solo, repitió Sas. Y por voluntad propia, sin coacción, la diosa no se dignó contestar. Le dio la espalda y, entrando majestuosamente en la oscuridad que gobernaba, lo dejó para que siguiera escuchando una y otra vez la amarga canción de su trágica vida. 1. Grag informa al emperador. La dama azul sufre un sobresalto. El otoño estaba avanzado y las hojas, de colores otrora llamativos y sugerentes, caían ahora al suelo. El viento esparcía sus restos quebradizos y marchitos en espera de que el piadoso manto de las nieves invernales los sepultara. El invierno casi había entrado en Ansalon y con él llegaría el final de la temporada de campaña. Las fuerzas de Taquisis, a las órdenes del emperador Ariacas, tenían ocupada gran parte de Ansalon, desde Nordmar, al oeste, hasta Kalemen, en el este, desde Godlund, al norte, hasta Abanasinia, en el sur. El emperador planeaba conquistar el resto del continente y la reina Taquisis esperaba impaciente a que actuara de acuerdo con tal programa. Quería que siguiera adelante con la guerra, pero se le informó de que eso era imposible. Los ejércitos no podían marchar por calzadas que la nieve hacía intransitables. Las carretas de suministro se precipitaban a barrancos al abrirse camino por pasos cubiertos de escarcha o se quedaban atascadas en senderos embarrados. Era mejor esperar hasta la primavera. El invierno era una época para ponerse cómodo, descansar y sanar las heridas de las batallas del otoño. Los ejércitos resurgirían en primavera, fuertes y renovados. Sin embargo, Ariacas le aseguró que el hecho de que sus soldados estuvieran inactivos no significaba que la guerra no siguiera disputándose. Estaban en marcha intrigas y conspiraciones secretas. Cuando Taquisis oyó eso, se sintió más tranquila. Los soldados del ejército de los dragones, complacidos con las recientes victorias, habían ocupado las villas y ciudades conquistadas, vivían cómodos y calientes en los castillos tomados y disfrutaban del botín de guerra. Se habían apropiado de los cereales que hubiera en los graneros, habían tomado las mujeres que se les antojaron y mataron sin miramientos a los que intentaron proteger propiedad y familia. Los soldados de Taquisis vivirían bien durante el invierno, en tanto que los que se encontraban bajo el yugo del ejército se enfrentaban a la hambruna y el terror. Pero no todo le iba bien al emperador. Planeaba pasar el invierno en su cuartel general de Sangchen cuando recibió los inquietantes informes de que la campaña en el oeste no marchaba como se había previsto. El objetivo era borrar del mapa a los elfos de Qualinesti y después tomar y ocupar el reino enano de Torvardin para finales de año. Primero llegó la noticia de que Verminar, señor del dragón del ejército rojo que había dirigido una brillante campaña en la región de Abanasinia, había hallado la muerte a manos de sus propios esclavos. Luego fue la noticia de que los Qualinestis habían conseguido escapar y huir al exilio. Y posteriormente se informó al emperador de que se había perdido Torvardin. Este era el primer revés verdaderamente serio que los ejércitos de los dragones habían sufrido, y Ariacas tuvo que viajar a través del continente hasta su cuartel general de Neraka para descubrir que había ido mal.
Ordenó al comandante, que por entonces tenía a su mando la fortaleza de Pax Tarkas, que viajara a Neraka para presentarle un informe. Por desgracia, había cierta confusión sobre quién tenía el mando tras la muerte de Verminar. Un Halfling, un tal Femaster Toede, afirmaba que el difunto Verminar lo había nombrado su segundo al mando. Toede preparaba el equipaje para viajar allí cuando le llegó la noticia de que Ariakas había montado en cólera por la pérdida de Thorvaldin y que había dicho que alguien pagaría por ello. Al enterarse de esto, Femaster recordó de repente que tenía pendiente un asunto urgente en otra parte. Ordenó al comandante draconiano de Pax Tarkas que informara al emperador y después salió por pie sin perder tiempo. Ariakas se instaló en sus aposentos del cuartel general de Neraka, capital del imperio de la Reina Oscura, y esperó con impaciencia la llegada del comandante. El emperador tenía muy buena opinión de Verminar y le enfurecía la pérdida de un comandante militar tan diestro. Ariakas quería respuestas y esperaba que el comandante Grag se las proporcionara. Grag no había estado nunca en Neraka, pero no tenía intención de hacer turismo. Otros draconianos le habían advertido de que los de su clase no eran bienvenidos en la ciudad, a pesar de que los de su clase estaban dando la vida para ayudar a la Reina Oscura a ganar la guerra. Grag sí vio lo que había deseado ver y que no era otra cosa que el templo de la Reina de la Oscuridad. Cuando los dioses destruyeron Istar, Takisis había tomado la piedra fundamental del templo del príncipe de los sacerdotes y la había trasladado a una meseta en las montañas Kalkist. Ubicó la piedra en el claro de un bosque y, lentamente, el templo empezó a crecer a su alrededor. Estaba utilizando el templo en secreto como una puerta por la que entrar al mundo cuando el acceso lo cerraron de manera brusca e inesperada un joven llamado Beren y su hermana, Hasla. Al encontrar la piedra fundamental, Beren se quedó hechizado con las gemas que la adornaban y quiso arrancar una. Su hermana Hasla percibió la maldad que anidaba en las alhajas e intentó impedírselo. Beren se puso furioso. Empezó a extraer una gema, y cuando Hasla trató de frenarlo, él la apartó de un fuerte empellón. Al caer, Hasla se golpeó la cabeza en la piedra y murió. La joya verde se incrustó en el pecho del joven y Beren se quedó suspendido en aquel instante del tiempo. No podía morir. No envejecía. Espantado por su crimen, huyó. Cuando Takisis se dispuso a salir del abismo a través de la puerta, se encontró con el espíritu bueno de Hasla, que se había introducido en la piedra para esperar el regreso de su hermano arrepentido. Takisis tenía cerrado el paso. Solo su avatar podía recorrer Kryn ahora, de forma que su poder quedaba seriamente menguado para influir en los acontecimientos del mundo. Sin embargo, vislumbró un peligro mayor para ella. Si Beren volvía y se unía a su hermana, la puerta se cerraría del todo y no podría volver al mundo jamás. La única forma de abrir de nuevo la puerta y asegurarse de que se mantuviera así era encontrar a Beren y matarlo. De ese modo comenzó la búsqueda del hombre de la joya verde. El templo siguió creciendo alrededor de la piedra fundamental que se hallaba enterrada bajo la gran profundidad. Ahora era una estructura inmensa que dominaba el entorno, visible en kilómetros a la redonda. Los muros, retorcidos y deformes, se asemejan mucho a una garra saliendo impulsada de la tierra para asir el cielo en un golpe de suerte. A Grag le pareció impresionante y, aunque desde lejos, presentó sus respetos. El comandante draconiano no tenía que entrar en la ciudad propiamente dicha para llegar a los barracones del Ejército Azul, donde Ariakas había establecido su cuartel general, lo que para Grag era una suerte. Las callejuelas de la población estaban atestadas de gente, en su mayoría humanos, que no sentía el menor aprecio por los de su clase. Se habría encontrado metido en una pelea antes de haber recorrido una manzana. Se mantuvo en caminos poco concurridos, e incluso así se topó con un tratante de esclavos que llevaba al mercado una fila de cautivos encadenados y que dijo en voz alta a su compañero algo sobre asquerosos hombres lagarto, y añadió que deberían reptar de vuelta a la ciénaga de la que habían salido. A Grag le habría gustado romperle el cuello al hombre, pero como ya iba con retraso, siguió caminando.
Ariacas tenía las estancias oficiales dentro del templo de la reina, pero no le gustaba tratar asuntos allí. Aunque era un devoto creyente y predilecto de la diosa, a Ariacas le desagradaban los clérigos de la reina. Sospechaban, y con razón, que lo espiaban cuando se encontraba en el templo. El clérigo mayor de Taquisís, que ostentaba el título de Señor de la Noche, pensaba que él debería ser el emperador de Ansalón y que Ariacas, un simple comandante militar, debería obedecerle. En especial le indignaba que Ariacas tuviera acceso directo a su oscura majestad en vez de hacerlo con el de intermediario y en su nombre. El Señor de la Noche dedicaba mucho tiempo a hacer lo necesario para socavar la posición privilegiada de Ariacas y poner fin a su imperio. En consecuencia, Ariacas había ordenado a Grag que se reuniera con él en el cuartel general azul, donde estaba ubicada el ala azul del ejército de los dragones cuando se encontraba en la ciudad. En ese momento el ala azul se hallaba ausente, en el oeste, preparando la invasión de Solamnia en primavera. Su comandante, una señora del dragón a la que se conocía como la Dama Azul, también había recibido la orden de viajar a Neraka para reunirse con el comandante Grag. Con el ala azul en Solamnia, su cuartel general se lo había apropiado Ariacas, que iba acompañado por su estado mayor y su escolta. Un ayudante encontró a Grag deambulando por allí, perdido, y lo escoltó al edificio achaparrado y poco llamativo en el que Ariacas vivía y trabajaba. Dos de los ogros más grandes que Grag había visto en su vida montaban guardia en la puerta. Vestían peto y cota de malla e iban armados hasta los dientes. Los draconianos detestaban a los ogros por considerarlos unos brutos cerrados de mollera, y era un sentimiento mutuo, ya que los ogros tenían a los draconianos por unos intrusos y arribistas arrogantes. Grag se puso en tensión, previendo problemas, pero los dos ogros eran miembros de la guardia personal de Ariacas y, dando muestra de una gran profesionalidad, estaban a lo suyo. Las armas, gruñó uno de ellos al tiempo que tendía una mano enorme y peluda. Nadie se presentaba armado en presencia del emperador. Grag lo sabía, pero había llevado encima una espada prácticamente desde que había sido capaz de abrirse paso a través de la cáscara del huevo y se sentía desnudo y vulnerable sin ella. Los ojos amarillos del ogro se entornaron al advertir la vacilación de Grag. El draconiano se desabrochó el cinturón de la espada y se lo tendió al ogro, así como un cuchillo de hoja larga. No por ello estaba completamente indefenso, después de todo, tenía su magia. Uno de los ogros no le quitó ojo mientras el otro entraba para informar a Ariacas de que había llegado el Bousac que esperaba. Grag, inquieto, se puso a pasear delante de la puerta. En el interior retumbó la fuerte carcajada de un humano y se oyó la voz de una humana, no tan grave como la del hombre, pero más que la de la mayoría de mujeres, sonora y algo ronca. El ogro regresó e indicó a Grag, con un pulgar gordo como una salchicha, que podía pasar. El draconiano tenía la sensación de que la entrevista no iba a ir bien cuando advirtió un destello en los entrecerrados ojos amarillos del ogro mientras que su compañero sonreía de oreja a oreja y dejaba a la vista la dentadura cariada. Haciendo acopio de valor, Grag plegó las alas contra el cuerpo todo lo posible para detener el temblor espasmódico de las escamas, al tiempo que flexionaba las garras en un gesto de nerviosismo, y entró en presencia del hombre más poderoso y peligroso de todo Ansalón. Ariacas era un humano corpulento e imponente, de largo cabello oscuro, aunque llevaba bien afeitada la negra barba que empezaba a apuntar en el rostro. Debía de rondar los 40, lo que lo convertía en un humano de mediana edad, pero estaba en excelente forma. Entre sus tropas circulaban historias sobre su legendaria fortaleza física, siendo la más famosa la de que una vez arrojó una lanza que pasó limpiamente a través del cuerpo de un hombre. El emperador lucía una capa forrada de piel echada sobre uno de los fornidos hombros con despreocupada naturalidad, de manera que quedaba a la vista el coselete de cuero grueso que llevaba debajo. La función del coselete era proteger la espalda de una puñalada, porque incluso en Neraka había quienes se alegrarían de verlo despojado del cargo y de la vida. Del cinturón que le ceñía la cintura pendía una espada.
Saquillos con ingredientes para conjuros y un estuche de pergaminos también colgaban del cinturón, detalle este digno de mención ya que a la mayoría de hechiceros sus dioses les tenían prohibido el uso de armaduras y armas de acero. A Ariakas le importaban poco las leyes de los dioses de la magia. Sus conjuros los recibía directamente de la propia Reina Oscura, y en eso Grag y él tenían algo en común. Al draconiano no se le había ocurrido hasta ese momento que Ariakas no solo hacía uso de sus aptitudes de conjurador, sino que el hecho de que llevara encima los pertrechos mágicos junto a las armas convencionales demostraba que se sentía tan cómodo con los hechizos como con el acero. El emperador estaba de espaldas a Grag y se limitó a echar una ojeada al draconiano por encima del hombro antes de reanudar la conversación con la mujer. Grag desvió la atención hacia ella, ya que era tan famosa entre los soldados de los ejércitos de los dragones como lo era Ariakas, si no lo era más. Se llamaba Kitiara Ukmatar. Tendría 30 y pocos años, llevaba corto el pelo negro y rizado por cuestión de comodidad. Tenía los ojos oscuros, y un gesto peculiar le curvaba los labios y hacía su sonrisa ligeramente sesgada. Grag no sabía nada sobre su pasado ni su historial. Él era un reptil emparentado con dragones que había salido del huevo por sí mismo, que no tenía ni idea de quiénes habían sido sus padres ni le importaba la ascendencia de otros. De Kitiara solo había oído comentar que era una guerrera nata y lo creía. La mujer llevaba la espada con desenvoltura y no estaba en absoluto intimidada por la talla, la fortaleza ni el físico imponente de Ariakas. Grag se preguntó qué habría de cierto en el rumor de que esos dos eran amantes. Por fin terminó la conversación y Ariakas se dignó conceder audiencia al draconiano. El emperador se volvió y lo miró directamente a los ojos. Grag se encogió. Era como mirar el abismo, o más bien, era como entrar en el abismo, ya que se sintió arrastrado hacia las pupilas, desollado, diseccionado, fragmentado, desechado y tirado, todo ello en un instante. Grag estaba tan conmocionado que se le olvidó saludar. Lo hizo tardíamente, al ver que las espesas y negras cejas de Ariakas se fruncían en un gesto de desagrado. Kitiara, de pie detrás del emperador, se cruzó de brazos y esbozó aquella sonrisa sesgada al advertir el desasosiego del draconiano, como si supiera y comprendiera lo que Grag estaba sintiendo. Saltaba a la vista que la mujer acababa de llegar, porque todavía llevaba puesta la armadura azul, polvorienta a causa del viaje. Ariakas no era de los que se andaban con rodeos ni perdía tiempo con chanzas. Han llegado a mis oídos muchas versiones sobre la muerte de Lord Verminar y cómo se perdió Thorvaldin, manifestó en tono frío y mesurado. Te ordené que te presentaras ante mí, comandante, para que me cuentes la verdad. Sí, mi lord, contestó Grag. Júralo por Taquisis, exigió Ariakas. Juro por mi lealtad a su oscura majestad que diré la verdad. Que Taquisis me atrofie la mano con la que manejo la espada cimiento, prometió el draconiano. Al emperador pareció satisfacerle el juramento, porque indicó con un gesto a Grag que procediera. Ariakas no se sentó ni invitó al draconiano a que lo hiciera. Tampoco tomó asiento Kitiara, ya que el emperador siguió de pie, pero se puso cómoda apoyándose contra una mesa. Grag relató cómo había muerto Verminar a manos de sus asesinos, que Draijan, el Aurak, había concebido la idea de hacerse pasar por Verminar a fin de fingir que el señor del dragón seguía vivo, que Draijan y él habían tramado la caída de Thorvaldin, que habrían tenido éxito en la empresa de no ser porque la magia, la traición y los dioses de la luz habían desbaratado sus planes. El draconiano se dio cuenta de que la ira de Ariakas crecía a medida que le presentaba su informe. Cuando, de mala gana, Grag llegó a la parte en la que Draijan se precipitó por el foso, Kitiara prorrumpió en carcajadas. Ariakas, furioso, desenvainó la espada e hizo amago de avanzar hacia el draconiano. Grag se cayó bruscamente y retrocedió un paso. Las garras se abrieron y se cerraron mientras preparaba un conjuro. Él moriría, pero por Taquisis que no moriría solo. Sin dejar de reír, Kitiara alargó la mano con aire sosegado y la posó en el musculoso brazo de Ariakas en un gesto apaciguador.
Espera al menos a matar al comandante Grag hasta que haya terminado de presentar el informe, milord, dijo la mujer. Yo al menos siento curiosidad por saber el resto de la historia. Me alegra que te resulte tan condenadamente divertido, gruñó Ariakas, que hervía de ira. Envainó la espada con un seco golpe, si bien no retiró la mano de la empuñadura y asestó una mirada torva al draconiano. Yo no le encuentro la gracia. Thorvaldin sigue en poder de los enanos y Lars, que ahora son más fuertes que nunca puesto que han recuperado ese mazo mágico y han abierto al mundo las puertas que permanecieron cerradas durante tanto tiempo. El hierro, el acero y las riquezas del reino enano, que deberían estar entrando a raudales en nuestros cofres, van a parar a manos de nuestros enemigos. Todo porque Verminar se las arregló para acabar asesinado y que luego un estúpido Aurak con delirios de grandeza cayera en picado a un pozo sin fondo. La pérdida de Thorvaldin ha sido un duro golpe, convino Kitiara con voz sosegada, pero no es algo que tenga consecuencias desastrosas, ni mucho menos. Sí, las riquezas del reino enano nos habrían venido muy bien, pero podemos seguir adelante sin ellas. Lo que sí habría que temer sería la entrada del ejército enano en el conflicto, y no veo que haya ocurrido tal cosa. Los humanos odian a los elfos, quienes desconfían de los humanos, y en cuanto a los enanos, no les caen bien a nadie, aparte de que ellos desprecian a las otras dos razas. Es mucho más probable que se ataquen entre ellos que nos hagan frente a nosotros. Ariakas gruñó. No estaba acostumbrado a perder y seguía disgustado, pero Grag, que echó una ojeada a Kitiara, captó el leve guiño y supo que la crisis había pasado. El Bousak se relajó y anuló el hechizo que tenía preparado para defenderse. A diferencia de algunos humanos lameculos que habrían dicho sumisamente al emperador, gracias por tu interés, milord, mientras Ariakas les cortaba la cabeza, el draconiano no habría muerto sin luchar, y Grag era un enemigo formidable. Tal vez no hubiera podido matar al poderoso Ariakas, pero el Bousak, de corpachón escamoso, patas y manos con garras y grandes alas, sí que le había causado algún daño al humano, al menos. La Dama Azul se había dado cuenta del peligro y esa había sido la razón de que interviniera. Grag era descendiente de dragones y, al igual que ellos, no sentía el menor aprecio por los humanos, pero dirigió un leve cabeceo de agradecimiento a la Dama Azul. Ella esbozó una de esas sonrisas sesgadas y los oscuros ojos chispearon. Grag comprendió de repente que la mujer estaba disfrutando con aquel episodio. Deleítanos con los detalles de la muerte de Verminar, pidió Kitiara. Lo atacaron asesinos que se hacían pasar por esclavos. ¿Sigan en libertad esos asesinos, comandante? Sí, señora, contestó Grag, embarado. Los rastreamos hasta Thorvaldin. Según mis espías, aún siguen allí. Ofreceré una recompensa por su captura, como hice con el hombre de la joya verde, dijo Ariakas. Nuestras fuerzas, repartidas por todo Ansalon, estarán alerta por si aparecen. Yo me lo pensaría bien antes de hacer eso, milord, intervino Kitiara con aquel peculiar gesto en los labios. No querrás divulgar que fueron esclavos los responsables de asesinar a un señor del dragón. Entonces buscaremos alguna otra excusa, manifestó Ariakas con iracunda frialdad. ¿Qué sabemos de esos hombres? La lengua de Grag asomó entre los dientes, se agitó y después se deslizó de nuevo dentro de las fauces. El draconiano lanzó una mirada rápida a la Dama Azul y vio que la mujer empezaba a perder interés en la conversación. De hecho, alzó la mano hacia la boca para disimular un bostezo. Grag rememoró todo lo que su difunto socio, el Aurak Draiyan, le había contado sobre los asesinos. Verminar tenía un espía infiltrado en el grupo. Ese hombre informó que procedían de una ciudad de Abanasinia, milord. Un sitio que se llama Solace. ¿Has dicho Solace? El aburrimiento de Kitiara había desaparecido de golpe. ¿No es Solace donde naciste? Preguntó Ariakas, que la observaba con atención. Sí, me crié allí. A lo mejor conoces a esos miserables, apuntó el emperador. Lo dudo, contestó Kit al tiempo que se encogía de hombros. Hace años que no he vuelto a casa. ¿Sabes sus nombres?
Preguntó Ariakas. Solo un par de ellos, empezó Grag. Tienes que haberlos visto durante la batalla, lo interrumpió el emperador con brusquedad. Descríbelos, comandante. Los vi, sí, masculló el draconiano de mal humor. A decir verdad, los había visto de cerca. Lo habían capturado en cierto momento y solo gracias a la clemencia de su oscura majestad y a su propio ingenio pudo escapar. Son chusma. Su cabecilla es un mestizo, un semielfo llamado Tanis. Otro es un enano canoso y otro es nada menos que un kender cargante. Los demás son humanos, un mago túnica roja, un odioso caballero solámnico llamado Sturm y un tal Caramón, un guerrero todo en músculos. Kitiara dejó escapar una especie de exclamación ahogada. ¿Conoces a esos delincuentes?, demandó Ariakas al tiempo que se volvía hacia ella. La mujer compuso el semblante en un visto y no visto y esbozó otra sonrisa sesgada. Me temo que no, milord. Más te vale, dijo el emperador, sombrío. Si descubro que tienes algo que ver con la muerte de Verminar, te aseguro, señor, que no sé nada de eso, contestó Kitiara al tiempo que se encogía de hombros. Ariakas la observó intensamente, como si quisiera diseccionarla. El asesinato era un recurso para ascender a rangos superiores en el ejército de la Reina Oscura y se contemplaba como un método para obtener el liderazgo más fuerte y competente posible. Pero Ariakas tenía muy buena opinión de Verminar y Kitiara no quería que la acusaran de haber arreglado la muerte de ese hombre, sobre todo cuando había tenido como resultado la desastrosa pérdida del reino de Thorvaldin. La población de Solace asciende a varios miles, milord, dijo con un creciente enfado. No conozco a todos los hombres que hay en la ciudad. Ariakas la miró fijamente y ella le sostuvo la mirada sin vacilar. Por fin, el emperador apartó los ojos. No, pero puesto que te has acostado con la mitad de ellos, replicó y de nuevo dirigió su atención a Grag. Kitiara sonrió sumisamente por la broma de su señoría, pero el gesto se borró en el instante en el que el hombre dejó de observarla. Se recostó de nuevo en la mesa y se cruzó de brazos con gesto abstraído. ¿Dónde se encuentran ahora esos asesinos, comandante?, inquirió Ariakas. Lo último que se sabe de ellos es que se escondían en Thorvaldin, milord. Grag dudó antes de añadir, fruncidos los labios, creo que el Hobgoblin que se hace llamar Femaster Toede puede proporcionarnos más información sobre ellos. Kitiara rebulló ligeramente. Si lo deseas, milord, iré a Pax Tarkas a hablar con Femaster. Femaster no se halla en Pax Tarkas, señora, dijo el draconiano. Esa fortaleza está en ruinas y ahora es indefendible. El ala roja se ha trasladado a la ciudad de Haven. Entonces iré a Haven, dijo Kitiara. Quizá más adelante, decidió el emperador. Solamnia tiene prioridad. La mujer se encogió de hombros otra vez y volvió a quedarse absorta en sus pensamientos. En cuanto a esos asesinos, prosiguió Ariakas, lo más probable es que permanezcan ocultos en las cuevas de Thorvaldin durante el inminente invierno. Contrataremos a varios enanos oscuros. Yo no estaría tan segura de eso, le interrumpió Kitiara. ¿A qué te refieres? Ariakas se volvió para mirarla, irritado. Creía que no conocías a esos hombres. Y no los conozco, pero sí conozco a los de su clase, explicó ella. Y tú también, milord. Seguramente son trotamundos, espadachines a sueldo, itinerantes. Ese tipo de hombres nunca se quedan mucho tiempo en un sitio. Ten por seguro que se pondrán en camino dentro de poco. Un poco de nieve no los detendrá. Ariakas le asestó una extraña mirada que ella no vio porque tenía la vista fija en la puntera de las polvorientas botas. El emperador la observó en silencio un instante más y luego se volvió hacia Grag. Que tus espías averigüen todo lo que puedan sobre esos hombres. Si se marchan de los dominios enanos, que se me informe de inmediato. El emperador frunció el entrecejo. Y haz correr la voz de que quiero que se los capture vivos. La muerte de un señor del dragón no quedará sin castigo y me propongo hacer un escarmiento con ellos. Grag prometió que averiguaría todo lo que pudiera.
Ariacas y él pasaron un rato hablando de la guerra en el oeste y sobre quién debería tomar el mando del ala roja. A Grag lo impresionó el hecho de que Ariacas estuviera al corriente de todo sobre la situación del ala roja, como la disposición de las fuerzas, las necesidades de suministros, etcétera, etcétera. Hablaron sobre Pax Tarkas. Ariacas comentó que había considerado la posibilidad de reconquistarla, pero dado que la fortaleza estaba en ruinas había decidido que no merecía la pena el esfuerzo. Sus ejércitos se limitarían a dar un rodeo. Todo ese tiempo Kitiara permaneció callada, con gesto preocupado. Grag pensó que no les estaba prestando atención hasta que mencionó, de nuevo, curvando los labios, la ambición de Femaster Toede de convertirse en el sucesor de Verminar. El comentario hizo sonreír a Kit. A Grag no le gustó que sonriera. Temió que la mujer fuera a abogar por la promoción de Toede, y el draconiano no quería recibir órdenes del engreído, arrogante y oportunista Hobgoblin. Aunque, pensándolo bien, tener a Toede de comandante podría ser mejor que un humano zopenco y arrogante. A Toede lo podría manipular, halagarlo y engatusarlo para que hiciera lo que él quisiera, mientras que un comandante humano haría las cosas a su manera. Tendría que pensar sobre este asunto. La charla acabó poco después y a Grag se le dio permiso para irse. El draconiano saludó y salió por la puerta, que Ariacas cerró tras él. Grag se sorprendió al descubrir que estaba temblando, y tuvo que hacer un breve alto para recobrar la compostura. De nuevo dueño de sí mismo, Grag llegó hasta los ogros, que parecieron sorprendidos de verlo regresar de una pieza. Mirándolo con más respeto, le restituyeron la espada y el cuchillo en silencio. ¿Hay alguna taberna cerca?, preguntó el draconiano. Sostenía el cinto de la espada en la mano porque no estaba muy seguro de ser capaz de abrochar la hebilla sin tropiezos y no quería dar a los ogros la satisfacción de ver su debilidad. No me vendría mal un trago de aguardiente enano. Los guardias ogros sonrieron. Inténtalo en el troul peludo, sugirió uno de ellos, que señaló en la dirección donde estaba la taberna. Gracias, dijo Grag, y echó a andar, todavía con la espada sujeta en la mano. Una cosa era segura. La dama azul conocía a los asesinos y Ariacas lo sabía, o al menos lo sospechaba. Grag no querría estar en su lugar ni por todo el aguardiente enano de Thorvaldin.